Bueno, igualdad en operaciones entre vectores. La primera operación va a ser igualdad de vectores. De hecho, ya venía en su tarea esta operación. Era muy sencillo. Dice, dos o más vectores son iguales si tienen la misma magnitud, dirección y sentido. Un vector no se va a alterar si se mueve paralelamente a sí mismo, como se muestra en la figura. Entonces, fíjense, aquí tenemos el segmento BC porque une al punto B con el punto C. El segmento dirigido BC parte de B y llega a C. Luego tenemos el segmento dirigido OA, el segmento dirigido FG y el segmento dirigido DE. Resulta que todos estos segmentos dirigidos están representando al mismo vector y justamente está cumpliendo esto que mencionamos hace un momento, que un vector no se va a alterar si se mueve paralelamente a sí mismo. Entonces, este vector lo moví paralelamente hacia acá. A ver, permítanme, déjenme. Perdón. Entonces, bueno, ya me regreso. Aquí estoy. Entonces, nada más lo que hice fue mover este vector, lo trasladé hacia esta posición o hacia esta posición o hacia abajo y luego hacia esta posición. Entonces, como lo trasladé de manera paralela, pues el vector sigue siendo el mismo. ¿Y cómo saber si sí es el mismo vector? Pues calculando las componentes de los segmentos dirigidos. Entonces, por ejemplo, el segmento BC, sus componentes serían las coordenadas del punto C menos las coordenadas del punto B. Entonces nos quedarían 1, 0, 5, menos, menos 2, menos 3 y 2. Entonces el segmento BC sería ¿quién? ¿Cuáles serían sus componentes escalares del segmento BC? Como 3, 3, ajá. menos, perdón, 3 Sí, muy bien. y menos, 3, perdón. Exacto. Esas son, entonces a este segmento BC, pues yo le puedo poner con nombre como vector U. Imagínense que ese es mi vector U. Y luego entonces quiero ver si este también es el vector U, si este también es el vector U y si este también es el vector U. Pues vamos a calcular las componentes de esos segmentos. Entonces OA sería A menos O. Entonces sería 3, 3, 3 menos 0, 0, 0, porque O es el origen. Y entonces nos quedaría 3, 3, 3 justamente. Entonces resulta que tienen las mismas componentes. Entonces es el mismo vector. Luego tenemos al segmento FG, que sería G menos F. Entonces sería 5, 7, 0 menos 2, 4 menos 3. Y entonces nos quedaría 5 menos 2, 3, 7 menos 4, 3 y 0 menos menos 3 es 3. De nueva cuenta tiene las mismas componentes escalares, entonces de nueva cuenta sigue siendo el mismo vector. Y bueno, después, por último, el segmento DE sería, segmento dirigido DE sería las coordenadas del punto E menos las coordenadas del punto D. Las coordenadas del punto E son 4, 1, 1 y las coordenadas del punto D son 1, menos 2 y menos 2. Entonces 4 menos 1 es 3, 1 menos menos 2 es 3, 1 menos menos 2 es 3. Y ahí está, también tiene las mismas componentes. Entonces estos 4 segmentos dirigidos están representando al mismo vector, que yo le llamé vector U. Muy bien. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón, según lo que vimos en las clases anteriores, por qué razón todos estos están representando al mismo vector? Porque ¿qué característica tienen los vectores que permitiría estar en todas estas partes? ¿Qué característica es la que permite que todos estos vectores sean el mismo? Porque esa característica permite a un vector estar en cualquier parte. ¿Qué dijimos de los vectores de ese tipo? ¿Cómo se llaman ese tipo de vectores? Que pueden estar en el lugar ¿Libres? donde los necesitemos. Exactamente. Eso está reforzando lo que ya habíamos dicho, que los vectores son libres y que pueden estar en cualquier parte donde los necesitemos. Entonces, no sé si aquí voy a hacer una suma de vectores y voy a sumar al segmento A con este otro segmento que se llame B, no, bueno, ya tenemos la letra B, que se llame MN. Pues entonces, como los vectores son libres, yo puedo tomar a MN y trasladarlo a donde comienza, a donde termina OA y con eso utilizar el método del triángulo y ya sumarlos.
Y eso es muy importante que lo entiendan, que los vectores son libres y que pueden moverse al lugar donde se necesiten. Pero bueno, entonces, ¿sí les quedó claro esto, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. De manera analítica ya estamos viendo que el vector A es igual al vector B. Sí y solo sí son iguales componente a componente. Entonces, el vector A va a ser igual al vector B si la primer componente de A es igual a la primer componente de B. Luego, si la segunda componente de A es igual a la segunda componente de B y si la tercer componente de A es igual a la tercer componente de B. Y entonces hace rato decíamos, dos vectores son iguales si tienen la misma magnitud y dirección. Y aquí decimos, de manera analítica, o sea, conociendo sus componentes, podemos afirmar que dos vectores son iguales si son iguales componente a componente. Entonces, si la primer componente de A es igual a la primer componente de B y la segunda componente de A es igual a la segunda componente de B y la tercer componente de A es igual a la tercer componente de B, entonces significa que los dos vectores son iguales. Muy bien, bueno, ahora vamos a pasar a la operación suma de vectores. La adición de dos vectores es la operación entre el vector A y el vector B. De manera analítica, nosotros vamos a poder sumar vectores sumando componente a componente. Entonces sumo la primer componente de A con la primer componente de B. Después, la segunda componente de A con la segunda componente de B. Y por último, la tercer componente de A con la tercer componente de B. Así se realiza la suma de vectores de manera analítica. Y vamos a ver algunas propiedades que cumple la suma de vectores. Entonces, sea el vector A, el vector B y el vector C, entonces la suma A más B también va a ser un vector. Y a esa propiedad se le conoce como propiedad de cerradura. Estas propiedades ya las habían revisado en el curso de álgebra cuando revisaron los conjuntos numéricos. Decían, por ejemplo, el conjunto de los números naturales es cerrado para la suma. Es decir, si yo sumo un natural con otro natural, el resultado va a seguir siendo otro natural. Pero, por ejemplo, la resta para los naturales no es cerrada, porque no necesariamente al restar dos naturales, el resultado va a ser otro natural. Puede ser que ya no sea natural y por lo tanto no es cerrada. Pero vean, aquí nos está diciendo que la suma de vectores es cerrada, porque si yo sumo a un vector con otro vector, el resultado necesariamente seguirá siendo un vector. Muy bien, esa es la primera propiedad que cumple la suma de vectores. La segunda es la asociatividad y justamente la asociatividad se utiliza cuando quiero sumar más de dos vectores. Entonces, para sumar más de dos vectores, primero asocio dos de ellos. Como sé que la suma de dos vectores es un nuevo vector, entonces ya solamente me va a quedar uno. Entonces imagínense que aquí me queda el vector R y entonces nada más sumaría el vector A con el vector R. Y eso va a ser equivalente a que yo sume los primeros dos vectores y al resultado, por ejemplo, este se llama S, lo sumo con C y me va a quedar el mismo valor. A eso se refiere la asociatividad, que no importa cómo yo asocie a dos de ellos para simplificar mi operación, cuando lo sume con el tercero, me va a quedar el mismo resultado. Bueno, en la propiedad 3 es existencia del elemento idéntico. Aquí dice, existe el vector 0 que tiene componentes 0, 0, 0, tal que al sumar el vector 0 con cualquier vector, en este caso con el vector A, nos va a quedar como resultado el vector A. A eso se le llama elemento idéntico para la suma de vectores. Entonces, el elemento idéntico para la suma de vectores es el vector 0, tal que va a cumplirse que el vector 0 más el vector A nos va a quedar como resultado el vector A. Muy bien. Todo esto, entonces, la cuarta propiedad dice, existencia de los elementos inversos. Y es en plural porque cada elemento del conjunto con el que estamos trabajando, recuerden, aquí A, B y C son vectores, permítanme, son vectores A, B y C, son elementos pertenecientes al espacio de R3, o sea, vectores de tres componentes. Entonces, aquí esta propiedad 4 dice existencia de los elementos inversos porque cada vector que se utilice de este espacio vectorial
va a tener su propio inverso. Por eso dice esta propiedad en plural, existencia de los elementos inversos, porque A va a tener su propio inverso, B va a tener su propio inverso, C va a tener su propio inverso y cualquier otro vector de R3 tendrá su propio inverso. Y vean cómo se verifica esta propiedad. Dice, para todo vector A existe su inverso tal que cuando yo realice la suma del inverso de A con A, me quede el elemento idéntico, o sea, en este caso, el vector 0. Entonces, lo repito, dice esta propiedad, para todo vector A existe su inverso, tal que al sumar el inverso de A con el vector A, me va a quedar el elemento idéntico, o en este caso, el vector 0. Y la propiedad 5 es la conmutatividad, que dice que no importa el orden en el que se sumen los vectores A y B, el resultado va a ser el mismo. Entonces, da igual que yo haga A más B que B más A. Esas son las 5 propiedades que cumple la suma de vectores. Les decía, en el curso de álgebra lineal van a tener que demostrar esas 5 propiedades. Ahorita nosotros, por el tiempo que tenemos, pues ya no las vamos a demostrar. Pero pues, era importante que ustedes las sepan y sepan que se cumplen para el espacio de los vectores de R3. Muy bien, de 3 componentes. Vamos a ver cómo se hace la suma de vectores gráficamente. Ya vimos cómo se hace de manera analítica. Es muy sencilla sumar componente a componente, pero ahora de manera gráfica, ¿cómo se podría hacer? Entonces, el primer método de suma de vectores, como habían dicho sus compañeras al inicio de la clase, el primer método es el método del paralelogramo. ¿En qué consiste? En que haremos coincidir los inicios de ambos vectores y a partir de los puntos finales de ambos vectores vamos a formar un paralelogramo trazando rectas paralelas a los vectores que se están sumando. Y entonces la diagonal mayor de ese paralelogramo representará la suma de vectores o el vector suma, A más B. Muy bien. Nosotros en clase no vamos a usar el método gráfico, vamos a usar métodos analíticos. Pero entender los métodos gráficos nos puede ayudar a resolver problemas un poco más complicados. Bueno, después tenemos el método del triángulo. En el método del triángulo les decía, donde se comienza dibujando a un primer vector. En este caso es el vector A. Después, donde termina el vector A, se dibuja el vector B. Y ya que terminamos de dibujar los dos vectores, entonces el vector que vaya desde donde comenzamos a dibujar A hasta donde terminamos de dibujar a B, va a ser el vector suma o vector resultante. Y por las propiedades que acabamos de revisar, pues habría dado lo mismo que primero yo dibujo el vector B y donde termine el vector B, dibujo al vector A y entonces el vector que vaya desde donde comencé a dibujar el primero hasta donde comencé a dibujar el último, va a ser el vector resultante o vector suma. Y este vector y este van a ser iguales porque en la suma de vectores se cumple la conmutatividad, o sea que no importa el orden en el que se sumen, el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Sí lo entendieron, muchachos? ¿Cómo ven? Sí, profe. Perfecto. Y aquí sigue el método del polígono, que también ya lo habían mencionado. Entonces aquí vean, el método del polígono se utiliza cuando se van a sumar más de 2 vectores. Entonces aquí tenemos 4 vectores. El método del polígono consiste, dibuja tu primer vector, ¿cuál es el primero? El que tú quieras, porque pues la suma de vectores cumple la conmutatividad. En este caso, quisieron sumarlos en el orden usual, en el que aparecen en, las letras en el abecedario. Comenzamos con el vector A. Después, donde termina de dibujarse el vector A, se dibuja el vector B. Donde termina de dibujarse el vector B, se dibuja el vector C. Donde termina de dibujarse el vector C, se dibuja el vector D. Y entonces, ya que terminamos con todos los vectores, el vector suma o vector resultante va a ser aquel que vaya desde donde comenzamos a dibujar al primer vector hasta donde terminamos de dibujar el último vector. Entonces, ya aquí está. Y este vector en color azul marino o azul rey, perdón, entonces va a ser el vector suma o vector resultante. Muy bien, permítanme. Ahora sí, sustracción de vectores, sean los vectores A de componentes A1, A2 y A3 y el vector B de componentes B1, B2 y B3. Se llama sustracción a la operación A menos B, es decir, a la suma de los vectores A más el inverso de B, porque recuerden que las propiedades que cumple la suma de vectores es que existe el elemento inverso de cualquier vector.
Entonces, si yo voy a restar dos vectores, pues es lo mismo que yo sume al primer vector con el inverso del segundo. Y nada más aquí es importante aclarar que menos b sería el inverso aditivo de b. De tal manera que la resta de vectores, de manera analítica y por simplicidad, pues se va a obtener como la resta de las componentes entre sí. Entonces, como voy a restar al vector A del vector B, entonces resto la primer componente de A, le resto la primer componente de B. A la segunda componente de A, le resto la segunda componente de B. Y por último, a la tercer componente de A, le resto la tercer componente de B. Que eso es lo que se hacía en la suma, pero pues ahora en lugar de que se sumen las componentes, se van a restar. ¿Por qué razón? Porque ahora los vectores los estamos restando. Muy bien, entonces, por ejemplo, si tuviésemos al vector A de componentes 1, 2, 3 y al vector B de componentes 0, 1, 1, entonces si yo quiero hacer la resta del vector A menos el vector B, pues simplemente resto componente a componente. Entonces, a las componentes del vector A le resto las componentes del vector B. Y entonces me quedaría que sería 1 menos 0, 2 menos 1, 3 menos 1. Y entonces A menos B, pues nos quedaría 1, 1, 2. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, tómense un momento para anotar esto de la sustracción y ahorita les explico el método gráfico para restar vectores. Entonces, gráficamente, ¿cómo se restan vectores? Bueno, vean, en el método gráfico, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer coincidir en un mismo origen a los dos vectores que se van a restar. Entonces, yo hice coincidir al vector A con el vector B. Y entonces el vector diferencia va a ser descrito de esta manera. Entonces, si al vector A le voy a restar el vector B, entonces el vector resta tiene que partir de B y llegar a A. ¿Por qué razón? Porque siempre el vector al que se llega va a ser positivo y el vector del que se parte va a ser negativo. Eso va a pasar en la resta de vectores. Y si ustedes en algún momento, porque es entendible que cuando comienzan a ver esto, tienen dudas de cuál es cuál, porque yo les estoy diciendo, el vector al que se llega es positivo y el vector del que se parte es negativo, pero puede ser que se les olvide. Entonces, si ustedes tienen duda y dicen, ¿es A menos B o es B menos A? Entonces ya lo que pueden hacer es utilizar la suma de vectores. Entonces, ¿en dónde hay una suma de vectores? Pues aquí y aquí. ¿Por qué razón digo que es una suma de vectores? Pues porque donde termina de dibujarse el primer vector, se dibuja el segundo. Entonces, si nosotros tenemos duda de si es B menos A o A menos B, pues planteamos la suma, que les digo que aparece, porque donde termina el primero, se dibuja el segundo. Entonces, en la suma diría, voy a sumar el primer vector con el segundo vector que yo propuse que fuera A menos B. Y quiero saber si efectivamente esa resta que planteé es correcta. Y entonces, esa suma de dos vectores me tiene que dar como resultado este tercer vector, porque es el vector que va desde donde comencé a dibujar el primero hasta donde terminé de dibujar el último. Entonces, fíjense, me debe de dar como resultado A, y pues ya veo que aquí tengo B más A menos B igual a A. Entonces, B con su inverso nos da el vector nulo. Entonces, solo me queda A es igual al vector A. Significa que esto que planteé sí es correcto. Por otro lado, fíjense ustedes que si yo en lugar de haber planteado A menos B, porque me confundo, imagínense ustedes que me cuesta trabajo saber cuál es cuál, yo lo marco como B menos A. Imagínense que yo le puse a este vector B menos A. Y entonces para ver si estoy correcto, planteo la suma, donde empiezo con este, donde termina este, le sumo B menos A y el resultado me tiene que dar este vector. Entonces me da A y entonces quito el paréntesis, me quedaría más B menos A igual a A. Entonces B más B me queda 2B menos A igual a A, que no son iguales. Entonces, por lo tanto, esta expresión que plantea no es correcta porque no cumple la suma de vectores. Entonces, siempre que tengan duda si lo plantearon bien o no, pues verifíquenlo con la suma de vectores y verifiquen que efectivamente les dé
el vector resultante, que en este caso sería este. ¿Pero por qué este es nuestro vector resultante? Ah, pues ya dijimos, porque el vector resultante gráficamente va a ser aquel vector que comience donde comencé a dibujar al primer vector y termine donde terminé de dibujar al último vector. De nueva cuenta, ¿por qué suma de vectores? Ah, pues porque en la suma de vectores, donde termina de dibujarse el primero, comienza a dibujarse el segundo. Por esa razón yo estoy afirmando que es una suma. Pero bueno, ¿por qué alguien podría decir, pero no que estamos en resta? Ah, pues sí, pero yo les dije, miren, si no anotaron bien su resta o si no saben si la resta es correcta, pueden verificarlo a través de una suma de vectores. Bueno, aquí vamos a practicarlo un poco más con estos dos vectores. Es una resta porque coinciden ambos vectores en un mismo punto inicial. Entonces, aquí nos están marcando esta resta. Y entonces les dije, el vector al que llego es positivo y el vector del que parto es negativo. Por eso ese vector en color rojo se va a llamar B menos A. Ahora se llama B menos A. Y entonces la suma estaría en este camino, porque donde terminó de dibujarse el primero, se dibujó el segundo. Y entonces verifiquen que realmente sea correcto lo que plantearon, pues sería A más B menos A, tiene que ser igual a B. Y sí, efectivamente, A menos A se simplifican, dan el vector nulo, y el vector nulo más B nos queda el vector B. B es igual a B, por lo tanto, sí es correcto lo que nosotros planteamos. Muy bien. Entonces, así se realiza la resta de vectores, se hacen coincidir ambos vectores en un mismo punto origen y el vector que vaya desde un vector a otro se va a plantear el vector al que llego va a ser positivo y el vector del que parto es negativo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si lo entendieron. Aquí tengo el vector M y aquí tengo el vector N. Entonces, permítanme, ¿quién sería este vector? ¿Quién me puede decir? Es una resta porque coinciden M y N en el mismo punto origen. M Entonces, menos N. M menos N, muy bien, porque el vector al que llego es positivo, del que parto es negativo. Perfecto, sí está bien. Esa resta, muy bien. Entonces aquí tengo al vector C y al vector D. Entonces ahora, ¿quién sería este vector? Otra vez coinciden en el mismo punto C y D. Permítanme, Montserrat, adelante. Sería el vector, bueno, la resta sería C menos D. Exacto, porque el vector al que llego tiene que ser positivo, del que parto negativo. Muy bien, voy. No bajen sus manos los que la levantaron. Bueno, ya. Gaby, ¿ya habías participado ahorita? Ah, sí, bueno, hace rato, profe. Ah, bueno, no, pero en este ejercicio de resta de vectores me refiero. Ah, no. Ah, bueno, entonces dime tú quién sería este. A ver, permíteme. Este que tengo aquí, ¿quién sería? Este es el vector R y este es el vector S y coinciden en el mismo punto. Entonces es una resta. Este vector es una resta. ¿Qué resta sería? Con no. Ajá. R, este es R y este es S. Ajá. Ah, R. Ok. R menos S. No, Ah, no, es al revés, perdón. S menos R. S menos R, porque el vector al que Ajá. llego tiene que ser positivo y del que Es parto positivo. negativo. Y les decía, si ustedes tienen duda de que lo que plantearon es correcto, pues exprésenlo como una suma. Como donde termina este, comienza este, entonces dirían R más S menos R tiene que ser igual al vector que vaya desde donde comencé a dibujar el primero hasta donde comencé de dibujar al último, terminé de dibujar al último, que sería aquí, y este vector se llama S. Entonces, esto debe de ser igual a S. Y sí, R menos R da el vector 0 y el vector 0, perdón, más S nos queda S y S es igual a S. O sea que sí está bien planteado. Si lo hubieras puesto al revés, R menos S, esta igualdad no se habría cumplido. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente. Muy bien. A la siguiente diapositiva, que no es otro tema, es el mismo, pero porque vi que todavía querían participar un poco más. Entonces, Marian, adelante, mira, aquí ya tenemos a los vectores A y B. Entonces, ¿quién sería este vector resta? Que aquí está como con un signo de interrogación. Entonces, Marian, adelante. Sería A menos B. A menos B, muy bien. Perfecto, porque el vector al que llegamos es positivo y del que partimos es negativo. Muy bien, A menos B. Perfecto, aquí está.
Y nada más aquí, por ejemplo, lo despejé de esta expresión. Puse, el primer vector es B, donde terminé de dibujar a B, dibujé al vector incógnita, y entonces esa suma de esos dos vectores da como resultado el vector que va desde donde comienza B hasta donde termina el vector incógnita, que se llama, si despejo a mi vector incógnita, me quedaría A menos B, porque B está sumando, pasa restando. Y justamente así estaría. Y es más fácil verlo como se los mencioné. El vector al que llegamos es positivo, el vector del que parto es negativo. Muy bien, Marian. Entonces, a ver, ahora sigue Fernando. Fernando, aquí tenemos al vector A y al vector B. ¿Quién sería el vector en color verde? Sería B menos A. Muy bien, perfecto. B menos A. Y aquí está, B menos A. Listo. Entonces, tómense un momento para copiar estos esquemas y pasamos a lo siguiente. Muchos querían participar y no les puede dar la oportunidad. ¿Quién me puede decir el resultado de sumar el vector M con el vector N? Aquí está, el vector M tiene componentes escalares menos 1, 2, 5 y N componentes escalares 3, menos 4, 7. Entonces, adelante, déjenme ver quién es. Daniela, por favor. Pues sería el primero 2, ¿Sí? luego menos 2 ¿Sí? y 12. Muy bien, perfecto. Muy bien, Daniela. Adelante, Atenea, la resta del vector M menos el vector N. Sería menos 4. Muy bien, Atenea. Después sería 2. Menos 2, No, perdón. no, porque es resta. Y fíjate lo que hiciste hace rato. Sería menos 1 menos 3, obviamente da menos 4, pero ahora sería 2 menos 4. Entonces sería 6. Exacto, Y después sería menos 2, sí. exacto. Ahora sí, muy bien. Y ya después, quien me dice este inciso, dice las componentes escalares de un vector X, de tal manera que X más M sea igual a N. ¿Cuáles serían las componentes escalares de un vector X? Tal que cuando se sume ese vector X con el vector M, nos quede el vector N. Pues podemos despejar a ese vector. Entonces, el vector X, o utilizando las propiedades que vimos, al vector a ambos lados le voy a sumar el inverso de M. Entonces, le voy a sumar a ambos lados el inverso de M. Y entonces, nosotros vimos que cuando a un vector le sumo su inverso, nos va a quedar el vector nulo. De este lado, pues me queda n menos m. Y cualquier vector más el vector nulo, me queda ese vector. Y entonces ya obtuve que x es el vector n menos m. Y entonces ahora sí, ¿quién me dice quién es el vector x? ¿Cuáles son sus componentes escalares? Al hacer esta operación, alguien pudo decir, pues simplemente está sumando, lo paso restando. Pues yo diría, sí, está bien. Pero este es todo el proceso que está detrás. Sumé a ambos lados de la igualdad el inverso del vector m. M más su inverso nos queda el vector nulo. El vector nulo más otro vector, me queda ese otro vector y ya. Ahora sí, Natalie, adelante, te escucho. Sería 4, menos 6,2. Muy bien, ese es. Y si se dan cuenta, M menos N y el vector X son, sus componentes tienen signos opuestos. El M menos N es menos 4, N menos M es 4 positivo. M menos N 6, N menos M es menos 6. Luego M menos N su tercer componente es menos 2. Y para el vector N menos M su tercer componente es 2. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Cómo ven? Pues tómense un producto de un vector por un escalar, sea el vector A de componentes A1, A2 y A3, y el escalar lambda que pertenece a los reales, se llama multiplicación de un vector por un escalar o simplemente multiplicación por un escalar a la operación lambda por el vector A, que consiste en multiplicar a cada componente del vector por el escalar lambda. Se define el producto de lambda por A la multiplicación de lambda por cada una de las componentes escalares del vector A. Este producto puede modificar la magnitud y dirección de un vector. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el vector A. Si lo multiplico por el escalar lambda, donde lambda es mayor que 1, entonces el vector A aumenta de tamaño, pero mantiene su dirección. Si multiplico al vector A por el escalar lambda, donde lambda está entre 0 y 1 abierto, o sea que sea una fracción, entonces el vector A se va a hacer más pequeño, pero va a mantener su dirección.
Después, si multiplico al vector A por el escalar lambda, donde lambda es menor que -1, entonces se va a hacer más grande, pero también va a cambiar de dirección. Después, si multiplico al vector A por el escalar lambda, que esté entre -1 y 0, o sea, -1/2, -1/4, -1/3, se hace más pequeñito y además cambia de dirección. Pero bueno, aquí está, vean ustedes. Si lambda es igual a 1, perdón, si lambda es mayor que 1, entonces el vector A aumenta de tamaño. Si lambda es igual a 1, el vector A mantiene su tamaño y su dirección. Después, si lambda está entre 0 y 1, el vector A se hace más pequeño, pero mantiene su dirección. Si lambda es igual a 0, entonces el vector resultante es el vector 0, que no tiene dirección. Su magnitud es nula. Después sería, si el escalar lambda está entre -1 y 0, entonces va a cambiar de dirección el vector A y además se va a hacer más pequeñito porque el escalar va a ser una fracción. Después, si lambda es igual a -1, el vector A cambia de dirección. Y si lambda es menor que -1, o sea, -2, -3, -4, -10, el vector A crece y además cambia de dirección. Y eso es lo que le pasa a un vector cuando lo multiplicamos por un escalar. Gráficamente, estas son las modificaciones que sufriría nuestro vector. Analíticamente, multiplicar a un vector por un escalar consiste en multiplicar componente a componente, nada más. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a seguir. ¿Qué propiedades tiene la multiplicación de un escalar por un vector? En este caso, cuando multiplicamos a un escalar por una suma de vectores, distribuimos esa operación. Entonces sería lambda por el vector 1 más lambda por el vector 2. Por otro lado, si yo a una suma de vectores una suma de escalares lo multiplico por el vector A, pues va a ser lo mismo que yo al vector A lo multiplique primero por el escalar 1 y después al vector A por el escalar 2 lo multiplique y sume esos dos vectores resultantes. Es equivalente. Después, si tengo que multiplicar dos escalares por el vector A, pues puedo primero asociar al vector A con el primer escalar y al resultado obtenido multiplicarlo por el segundo escalar en el orden que yo lo desee. Me va a dar el mismo resultado. Y después dice que el valor absoluto de un escalar multiplicado por un vector es equivalente a el módulo del vector por el valor absoluto del escalar. Entonces, si yo quiero sacar el valor absoluto de un vector multiplicado por, perdón, un escalar multiplicado por un vector, entonces lo puedo calcular como el valor absoluto del escalar por el módulo del vector. Muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora al producto escalar de dos vectores. Se llama producto escalar de dos vectores a realizar la operación. Entonces, permítanme un momento, por favor. Aquí está. Entonces, partimos de dos vectores. El primer vector se llama A y tiene componentes A1, A2 y A3. Y luego tenemos el vector B que tiene componentes B1, B2 y B3. Entonces, el producto escalar de dos vectores se representa con este operador, que es un punto. Entonces, se va a realizar la multiplicación de la primer componente del primer vector por la primer componente del segundo. Luego, la segunda componente del primer vector por la segunda componente del segundo. Y por último, la tercer componente del primer vector por la tercer componente del segundo. Y a esa operación se conoce como producto escalar entre vectores. Y algo importante que tenemos que aclarar en esta operación es que el producto punto entre vectores da como resultado un escalar. Por eso también se conoce como producto escalar. Producto escalar entre vectores porque el resultado es un escalar. Entonces, como puede observarse, el resultado de este producto es un escalar, de ahí su nombre. Y debido a su notación, también es conocido como producto punto. El producto escalar cumple las siguientes propiedades. Entonces, sean los vectores A, B y C vectores de 3 dimensiones con componentes en los reales y sea lambda un escalar perteneciente a los reales, se van a verificar las siguientes propiedades. Entonces, la primera propiedad es que el producto punto entre vectores es conmutativo. O sea, da igual que yo haga el producto punto de A con B a que haga el producto punto de B con A. La segunda propiedad es la distributividad del producto punto sobre la suma de vectores. Entonces voy a hacer A punto, el primer vector,
más A punto el segundo vector. Entonces, estoy distribuyendo una operación que se llama producto punto sobre otra operación que se llama suma de vectores. Entonces, estoy distribuyendo la operación producto escalar sobre la suma de vectores. Muy bien. Después sería la tercera propiedad que cumple el producto punto es que si yo multiplico al primer vector por el escalar lambda y a ese vector resultante lo multiplico a través del producto punto por el vector B, es equivalente a que yo simplemente haga el producto de A con B y al resultado obtenido lo multiplique por el escalar lambda. Por otro lado, también sería equivalente a que al vector B lo multiplique por el escalar lambda y al vector resultante lo multiplique a través del producto punto por el vector A. En esos tres casos, el resultado será el mismo. Voy a obtener un escalar que es el mismo en los tres casos. Y una propiedad que es muy importante es esta, la propiedad 4, que dice que el producto punto entre vectores, bueno, el producto punto entre un vector por sí mismo va a ser siempre positivo. Siempre el producto punto de un vector por sí mismo es positivo. Entonces, vean ustedes, vamos a verificar esa propiedad. Entonces sería, el vector A tiene componentes escalares A1, A2 y A3. Entonces voy a hacer el producto punto de este vector por sí mismo. Entonces hago producto punto de A con A. Entonces, según lo que estaba en la diapositiva anterior, ¿cómo quedaría? ¿Quién me dice? ¿Cómo quedaría esa operación? A punto A, si A tiene estas componentes. ¿Quién multiplicaría y luego se sumaría? A ver, adelante. Díganme, Paula, ¿te escucho? A1 más Por. A1. No, por. Recuerda, mira. Sí, A1 Mira. por... Sí, sí, Mira, Paula. Aquí, velo. Tenemos el vector A de componentes A1, A2 y A3 y el vector B de componentes B1, B2 y B3. El producto punto entre ellos sería primera componente del primero por primera componente del segundo. Luego, segunda componente del primer vector por segunda componente del segundo vector. Y por último, más tercer componente del primer vector por tercer componente del segundo vector. ¿Estás de acuerdo, Paula? Entonces, ahora sí, sí. ¿cómo quedaría? A1 por, A1, exacto, luego, A2 exacto, por por, A2, ajá, más, A3 ajá, por A3. exacto. Y A1 por A1 es A1 al cuadrado. Luego A2 por A2, pues es A2 al cuadrado. Y A3 por A3 es A3 al cuadrado. Y la suma de los cuadrados de cualquier número, bueno, el cuadrado de cualquier número es positivo siempre. Entonces, bueno, si pertenece a los reales y decía que A y B, sus componentes escalares son números reales. Entonces, el cuadrado de todo número real es positivo. Entonces, como el cuadrado de todo número real es positivo, este término es positivo, este también y este también, y la suma de tres números positivos pues va a ser otro número positivo, por lo tanto, esto siempre va a ser mayor que 0. ¿En qué caso sería 0? ¿En qué caso esta suma daría 0? ¿Qué vector se estaría utilizando para que la suma de los cuadrados dé 0? ¿En qué caso el producto punto sería 0? Cuando el vector que se utilice sea el vector 0, porque el vector 0 tiene componentes 0, 0, 0. Y entonces sería el producto punto del vector 0 por sí mismo, sería 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Eso sería 0. Así es, muy bien, perfecto. Pero en cualquier otro vector, el que sea, no importa, el producto punto de ese vector por sí mismo va a ser siempre positivo. Muy bien. Y bueno, vamos a ver un corolario. Entonces, el producto escalar, ya me dijo Paula, el producto escalar de A por A sería A1 por A1 más A2 por A2 más A3 por A3. Es decir, el producto punto de A por A va a ser A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. Y si A es diferente del vector 0, entonces esta suma va a ser siempre mayor que 0. Entonces, como corolario, sea el vector A de componentes A1, A2 y A3, entonces el producto punto de A con A sería equivalente al módulo de A al cuadrado. ¿Por qué? Pues porque el módulo de A se calcula como la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. Si yo elevo al cuadrado esta expresión a ambos lados, entonces me quedaría módulo de A al cuadrado sería igual a la suma
de los cuadrados de las componentes del vector. Entonces, este corolario es importantísimo. Recuerden, el producto punto de un vector por sí mismo son la suma de sus componentes al cuadrado. Y este producto punto de un vector por sí mismo es equivalente al módulo del vector al cuadrado. Entonces, por favor, copien este corolario. ¿Quién me puede ayudar con el producto punto de los vectores A y B? Adelante. Aquí están. ¿Quién hace el producto punto de A con B? A punto B. Adelante, adelante. Paso por paso, por favor. Jacqueline, plantea las operaciones y luego ya me dices el resultado, por favor. Bueno, sería Ujú. 3 Ajá, menos 6, exacto. El producto de las primeras componentes más, coma, sí, más, ajá, 4 ajá, por 7, ajá, más, más, ajá. menos 5 por 2. Exacto, muy bien. Entonces el producto punto de A por B sería menos 18 más 28 menos 10. Entonces, ¿cuánto vale ese producto punto, Jacqueline? Sería igual a... Ajá. Igual a 0. Exactamente, muy bien, igual a 0. Así es, muy bien, Jacqueline, perfecto. Y pues para que verifiquemos que el producto punto es conmutativo, entonces, ¿quién me puede ayudar con el producto punto de B punto A? Entonces, déjenme ver. Jessica, por favor, Jessica, B punto A. Primero las operaciones y ya después el resultado. ¿Qué multiplicamos? Y no olviden, el producto punto se llama también producto escalar para que estén conscientes de lo que hay que esperar es un escalar, porque Jacqueline estaba equivocándose diciendo coma, coma, y entonces si ponemos coma, estamos representando a un vector y el producto punto de dos vectores no da otro vector, da un escalar, da un elemento distinto. Es decir, que en general podríamos decir que el producto punto de vectores, esta operación no es cerrada, porque al realizar el producto punto del vector A por el vector B, no nos da otro vector, ya nos da un escalar. Entonces, esa operación no es cerrada. Pero bueno, ajá. Entonces, Jessica, por favor, B punto A. Quedaría como menos 6 Ajá, por 3 sí, más sí, 7 por 4 sí, más 2 por menos 5. exacto, Jessica, muy bien. Y entonces, ahora sí, ¿qué te quedaría? Igual menos 18 Ajá, más 28 ajá. menos 10. Y eso es igual a 0. exacto, ya vieron, no importó cómo realicé la operación A punto B o B punto A, me quedó el mismo resultado, 0. Eso significa que el producto punto es conmutativo y ya lo habíamos visto. Es una propiedad, es la primera propiedad. El producto punto entre vectores es conmutativo, da lo mismo A punto B que B punto A. Muy bien, Jessica, muchas gracias. Ahora, ¿quién me ayuda con el producto punto de los vectores C y D? Entonces, Andrea, por favor, el producto punto de C con D. Ok, queda 5 por menos 3, Sí, muy bien. más Sí, 0 por menos 5, muy bien. más 5 por 2. Exacto, muy bien. Eso Y es igual entonces, a 15 más 0 menos más 10. 15, menos 15 Ah, más sí, 0 más 10, ajá, y eso nos queda. es igual a 5. Menos Menos 5. 5. Ajá, muy Menos bien, 5. perfecto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Andrea. Y ahora, Fernanda, por favor, el producto punto de, bueno, no, aquí dice, sea n, el vector de componentes 1, 2, 3, determina el conjunto de vectores de B tal que el producto punto de n con B sea igual a 0. Entonces, bueno, ese no, yo lo voy a resolver. Entonces, B, entonces tiene que ser un vector de 3 componentes también. Las voy a marcar, le voy a llamar, si quieren, fíjense, bueno, ajá. Voy a llamarle B1, B2 y B3 a sus componentes. Y entonces voy a hacer el producto punto de 1, 2, 3 con B1, B2 y B3. Y me dice que eso tiene que ser igual a 0. Entonces, Fernanda, ayúdame por favor a hacer esas operaciones, nada más. Ok, entonces quedaría B1 y quedaría más Ajá. 2B2 Muy bien. más Ajá.
3B. 3B3, exacto, Ajá, y esto es igual a igual a 0. 0. Exacto, muy bien. Entonces tengo una ecuación con 3 incógnitas y justamente en el curso de álgebra ahorita probablemente estén viendo sistemas de ecuaciones lineales. Entonces esta es una ecuación lineal con 3 incógnitas, pero solo tengo una, entonces significa que mi sistema tiene solución, pero tiene muchas soluciones. Entonces yo puedo despejar a una de las incógnitas, despejo a B1 y me quedaría que B1 es menos 2 veces B2 menos 3 veces B3. Esa sería. Entonces, ya mi vector B, sus componentes deben de tener esa forma. B, la primer componente, B1, tiene que ser menos 2 veces la segunda, menos 3 veces la tercera. Su segunda componente tiene que ser B2 y su tercer componente B3. Entonces, eso significa que B2 y B3 pueden tomar el valor que sea, pero la primera componente tiene que seguir esta regla. Entonces, propongan un vector B cualquiera. Vean ustedes, pongan mucha atención. Entonces yo propongo un vector B cualquiera, pero debo de comenzar con la segunda y tercer componente porque esas son arbitrarias. Imagínense que la primer componente vale 1 y la segunda, la segunda componente vale 1 y la tercer componente vale 2. Entonces, ¿cuánto debería de valer la primera según esto que obtuvimos con ayuda de su compañera Fernanda? ¿Quién me podría decir? ¿Cuánto debería de valer la primera siguiendo esa regla que tenemos ahí? La primer componente, ¿cuánto debería de valer siguiendo esta regla? Y les repito, a la segunda y a la tercer componente yo les asigné un valor arbitrario porque pues no están restringidas a nada, pero la primera sí, la primera tiene que ser 2 veces la segunda menos 3 veces la tercera. Entonces, ¿cuánto debería de valer? Si la segunda, ¿perdón? Menos 8. Menos 8, muy bien. Y entonces, ¿cómo lo obtuviste, Jacqueline? Bueno, multipliqué el Ajá. menos 2 por Ajá. el 1, Ajá. es la componente, y el menos Ajá. 3 por Ajá. el 2. Ajá, exacto. Y entonces ya es. Bueno, es que Exacto. tiene implícita una suma ahí. Exacto, muy bien, perfecto. Y ya quedó menos 8. Y entonces vamos a verificar que efectivamente este sea uno de los vectores que hace que se cumpla esto. Pero pues hay un montón. Entonces sería 1, 2, 3, producto punto con menos 8, 1, 2. Y entonces nos quedaría 1 por menos 8, pues es menos 8. Luego sería más 2 por 1 es 2. Luego sería más 3 por 2 es 6. Y entonces me quedaría menos 8 más 8, efectivamente es 0. Y entonces encontramos a través de esta expresión el conjunto de vectores B que va a multiplicarse a través del producto punto con n, va a dar el escalar 0. Entonces, a ver quién me propone otro vector que haga que se cumpla esto. Este le voy a llamar B1. ¿Algún otro vector B2 que haga que se cumpla eso? Recuerden, la segunda y tercer componente pues pueden valer lo que a ustedes se les ocurra, pero la primera está en función de lo que valga la segunda y la tercera. Entonces, propongan algo. A ver, díganme. Por favor, ¿quién quiere proponer un vector B que cumpla estas características y por tanto el producto punto de n con ese vector B que propongan, pues va a hacer que el producto punto valga 0? Adelante, adelante. ¿Quién quiere hacerlo? ¿No? ¿Cómo ven? No, todavía no saben el concepto de sistemas compatibles indeterminados, los que tienen muchas soluciones. Pero bueno, como nadie dice nada, entonces no pasa nada. Ya vamos a pasar al siguiente concepto. Entonces, bueno, Profe, vamos. Ajá, ¿te escucho? por ejemplo, si Entonces dice ortogonalidad de vectores. Los vectores A y B son ortogonales, sí y solo sí, su producto escalar es igual a 0. Entonces, siempre que multipliquen a dos vectores a través del producto punto y el resultado que obtengan sea el escalar 0, entonces se va a poder afirmar que el vector A y el vector B son ortogonales. Entonces, fíjense, aquí tengo el vector A y aquí tengo el vector B. Estos dos son ortogonales. ¿Por qué? Porque su producto punto es igual a 0. Entonces, de los que hicimos hace un momento, ¿cuáles vectores son ortogonales? ¿Quién me puede decir? ¿Qué vectores son ortogonales entre sí? A y B. A y B son ortogonales porque el producto punto es igual a 0, pero también N y B1 porque el producto punto dio igual a 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces nos piden determinar si las siguientes parejas de vectores son ortogonales.
Entonces, ¿quién me ayuda con el primero para saber si son ortogonales? Por favor. Adelante. ¿Quién quiere participar? Adelante, adelante, adelante. Adelante. Bueno, ajá. Marian, adelante, por favor. Muchas gracias. Listo. Ahora sí. Marian, por favor, ayúdame. Sería, ¿puedo hacer desde las operaciones? Sí, justamente. Ajá. Sería Entonces, menos para 4 un por momento, 1. Un momento, Marian. Para poder verificar si dos vectores son ortogonales, ¿qué operación hacemos? A, el vector A por el vector B es igual a A través del menos producto 4. punto. Es que hay más de una operación, entonces no podemos decir el vector A por el vector B, decimos A punto B, porque hay más de una operación producto de vectores. La que hemos visto hasta ahorita se llama producto punto. Entonces, lo repito, para saber si dos vectores son ortogonales, realizamos el producto punto entre ellos o producto escalar. Muy bien, ¿y eso cómo quedaría, Marian? Menos 4 por ¿Sí? menos 1. Por 1, ¿no? Más, Por 1. sí, por 1. Ajá, muy Más bien. Más, adelante. 3 por 2. Ajá, más. Más 2 por 0. Exacto, muy bien. ¿Y eso cuánto te queda? Queda menos 4 Ajá, más 6 ajá, más 0. ajá. Y eso sería igual a. 2. ¿Y qué concluyes con eso? Que A y B, ¿qué? No son No son. ortogonales. Exacto, muy bien. Perfecto. Muy bien, Marian. Entonces, ¿quién me ayuda con el segundo, por favor? Adelante. Déjenme ver, ya tienen la mano levantada. Permítanme un momento. Es que está entrando uno de sus compañeros. Ahora sí, Paula. Por favor, Paula. Te escuchamos. Sería ¿Cómo? C. Perdón, Paula, ¿Cómo determinamos si C y D son ortogonales? Haciendo su producto punto y Exacto. si el resultado es 0, son Ajá. ortogonales. Muy bien, perfecto, Paula, adelante. Entonces es C por D y C punto D, C punto D. C punto D Ajá, muy bien. y es 3 por 4 Sí, más 5 por menos 1 sí, más menos 7 por 1. exacto. ¿Y qué nos quedaría, Paula? 12. Permíteme. Sí. Permíteme. Ajá, 12, ¿listo? Por menos 5 Sí, menos 7. exacto. Entonces nos quedaría 12 menos 12 y eso es 0. exacto. Entonces significa que C y D Son ortogonales. exacto. Muy bien, Paula. Ortogonales. No. Ay, sí. Y entonces, Andrea, por favor, ayúdame con el último. Sí, sería 4 por menos 2. El producto punto D. ¿Cómo sabemos si E y F son ortogonales? Si verificamos que el producto punto de E con F, pues valga 0. Entonces, lo estamos verificando. Nos dices tú que es 4 por menos 2. Andrea, adelante. Ajá, más menos 1 por 8. Ajá. Más 6 por 3. Exacto. Muy bien. Entonces, E.F sería. Menos 8. Sí. Menos 8. Sí. Más 18. Así es, muy bien. ¿Y cuánto nos queda? Nos quedaría 2. Muy bien. ¿Y eso qué significa? Que E y F. Que no es ortogonal. Exacto, no son ortogonales. Muy bien. Ortogonales. Listo, ya está. Entonces tómense un momento. Entonces vamos a ver ahora ángulo entre vectores. Dice, sean los vectores A de componentes escalares A1, A2 y A3 y el vector B de componentes escalares B1, B2 y B3. Entonces el producto punto de A con B será equivalente también. O sea, ya sabemos que el producto punto de A con B se puede obtener multiplicando una a una sus componentes y sumándolas. O sea, A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3. Pero también el producto punto lo podemos calcular como el módulo del primer vector, módulo del segundo vector y coseno del ángulo, donde el ángulo teta
es el ángulo que forman los dos segmentos dirigidos que representan a los vectores A y B con sus orígenes concurrentes. Entonces, el producto punto entre vectores también se puede obtener como el producto del módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forman los vectores entre sí. Muy bien, entonces vamos a ver de dónde salió esa expresión. Entonces, estamos diciendo que el producto punto entre vectores también se puede obtener como el producto de módulo de A, módulo de B por el coseno de teta. Entonces, fíjense, aquí tengo a mi vector A, aquí tengo a mi vector B, y este sería mi vector C, que si nosotros recordamos las operaciones entre vectores, ¿quién sería C? ¿Quién me puede decir? Miren, le regreso para que ustedes vean de dónde a dónde va. Entonces, ¿quién sería C? A menos B. A menos B, muy bien, perfecto. Listo, y este es el ángulo teta, el ángulo que forman entre los vectores A y B. Y les decía, C es A menos B, muy bien. Entonces, de la ley de los cosenos, entonces sabemos que el lado opuesto al ángulo teta, al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados que forman, perdón, a la suma de los cuadrados de los lados que forman el ángulo teta, menos el doble producto de esos lados por el coseno del ángulo entre ellos. Esta es la ley de cosenos, justamente. Entonces, el módulo de este lado, de este triángulo que se formó, el módulo de C al cuadrado es igual al módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado menos el doble producto del módulo de A, módulo de B por el coseno de teta. Entonces, si nosotros despejamos esta expresión, es negativa, pasa del lado izquierdo positiva, y entonces me queda módulo de A al cuadrado, módulo de B al cuadrado, menos el módulo de C al cuadrado. Muy bien. Y entonces nosotros de aquí decíamos que C es igual a menos B, ya me lo habían dicho. Entonces escribo 2 veces módulo de A, módulo de B, coseno de teta, se quedó igual. Lo único que cambié fue que a C lo representé como la diferencia de A menos B. Muy bien. Entonces, yo sé de mi corolario que el módulo de A al cuadrado es igual al producto punto de A con A, que el módulo de B al cuadrado es el producto punto de B con B, y que entonces el módulo de A menos B al cuadrado será equivalente al producto punto de A menos B por A menos B. Entonces, haciendo esas operaciones, me quedaría A punto A más B punto B menos, entonces sería A punto A, después sería más A punto B, porque menos por menos da más. Después sería menos por menos más, sería B punto A positivo, y luego sería menos por más es menos, pero por menos es menos, B punto B. Entonces, sabemos además que el producto punto es conmutativo, y aquí que B punto B positivo con B punto B negativo, y A punto A positivo con A punto A negativo, pues se simplifica esta con esta con esta expresión, y solo nos quedan estas dos, que sería 2 veces ese producto punto. Entonces sería 2 veces módulo de A, módulo de B por coseno de teta, es 2 veces el producto punto de A con B. Y entonces dividiendo ambas expresiones entre 2, nos queda que A punto B es igual a módulo de A, módulo de B por coseno de teta. Y si despejamos el coseno de teta, nos queda A punto B sobre el módulo de A, módulo de B. Y esta expresión es la que nos permite calcular el ángulo entre dos vectores. Entonces, por favor, anótenla nada más, no tienen que anotar todo el procedimiento. Pueden anotar solamente la expresión. Fíjense, ángulo entre dos vectores. El coseno del ángulo entre dos vectores es equivalente al producto punto de los dos vectores que forman el ángulo que estamos buscando entre el módulo de cada uno de ellos. Entonces, no está complicado aprenderse esa expresión. Permítanme. Voy a hacer otra anotación. Imagínense ustedes, permítanme, porque el Zoom se está poniendo. Oh, ok. Listo, ya está. Entonces, tengo aquí, permítanme. Ahora sí, ya está. Imagínense que yo tengo aquí a mi vector que se llama M y a mi vector que se llama N. Y entonces, este es el ángulo teta que forman. Y pues va a ser muy sencillo determinar ese ángulo. Diremos coseno de teta será igual al producto punto de los vectores que forman el ángulo. En este caso son M y N sobre el módulo de cada uno de ellos. Y ya. El producto del módulo de cada uno de ellos. Así se va a plantear la operación. Entonces, por ejemplo, aquí ahora tengo, déjenme poner otro color. Tengo aquí al vector S y aquí tengo al vector T. Y el ángulo que forman le voy a llamar beta.
Entonces, ¿quién será el coseno de beta? Según esto que acabamos de decir, muchachos. ¿Quién es el coseno de beta? ¿Cómo se obtendría el coseno de beta? Va a ser el cociente de la multiplicación de punto de los dos vectores, que serían el vector S, el vector T, Ajá, muy bien. sobre los valores absolutos de la No. multiplicación. No, no es el valor absoluto, eso se El llama módulo. módulo. Ah, Ajá, perdón, módulo. sí, el módulo. Ajá. Módulo del Sí, porque- vector S y del vector T. Exacto, muy bien, así es. Justamente, entonces les decía, no está complicado de aprenderse esa expresión. Esta expresión salió de todo esto, pero pues nada más se los puse para que ustedes supieran de dónde salió. Pero la que vamos a usar pues va a ser esta expresión. Entonces, si ya yo necesito saber el ángulo, pues lo despejo. Beta será igual a coseno inverso, arco coseno, ángulo coseno de S punto T entre módulo de S, módulo de T. Recuerden que el producto punto entre vectores es un escalar y los módulos de vectores también son escalares. Entonces, pues sí nos va a quedar un escalar. Y bueno, ya para terminar, vamos a ver esto que dice que el ángulo entre dos vectores puede ser, fíjense, como el producto punto puede ser positivo, negativo o cero. Entonces, aquí tenemos el primer caso. Si el producto escalar es positivo, entonces el coseno también será positivo y forzosamente el ángulo será agudo. Entonces, vamos a tener tres casos, los resumiremos aquí. Si queremos calcular el ángulo entre los vectores, permítanme. El ángulo θ, que es el ángulo que forman los vectores A y B. Y entonces, si el producto punto de A con B es positivo, entonces el ángulo θ es agudo, o sea, menor a 90. La segunda condición es que si el producto punto de A con B es negativo, o sea, menor que 0, entonces el ángulo que forman los vectores es obtuso, o sea, mayor a 90. Y la última, que es la que ya vimos y es la más importante, que si el producto punto de A con B es igual a 0, entonces el ángulo que forman los vectores, ¿cuánto vale? No, 90. Ajá. 90, ¿por qué? Porque son ortogonales. ¿Están de acuerdo? Y ya, Sí. esto es lo último. Entonces, si el producto punto de entre vectores es positivo, como consecuencia de eso, el ángulo que van a formar entre ellos, el ángulo θ que formarán entre ellos será agudo. Si el producto punto es negativo, como consecuencia, entonces el ángulo entre los vectores será obtuso, o sea, mayor a 90. Y si el producto punto entre los vectores es 0, entonces el ángulo que formarán entre ellos será de 90 grados. Y ya. Entonces, por favor, tómense un momento ya para copiar esto. Y vamos a hacer un ejercicio nada más. Y ya, nos vamos. Bueno, no, mejor lo dejamos hasta aquí, muchachos. ¿Por qué tienen otra clase?